Para continuar con la programación, tenemos otro invitado especial, el ingeniero Lucas Falivén, de la ciudad del país Argentina, con la conferencia virtual La ciberseguridad en el siglo XXI. El ingeniero Lucas Falivén es un profesional de la ciberseguridad con gran experiencia y con una sólida base de negocios, sistemas de información, seguridad de información y elaboración de políticas de ciberseguridad. Es máster en política y gestión de la seguridad y también es máster en seguridad de la información. También representa a Argentina como experto en el Subcomité de Seguridad de la Información, de Ciberseguridad y Protección de la Privacidad de ISO. Y también como secretario del Subcomité Espejo de ISO de Argentina. Bienvenido, ingeniero Lucas. Puede compartir su pantalla. Buenas, gracias por la invitación. Ahí voy a estar compartiendo pantalla. Cuando estén viendo, me avisan. Sí, señor, ya estamos viendo. Buenísimo, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación para participar de la Feria de Proyectos de Aula. Vamos a hablar un poco de ciberseguridad, que seguramente han escuchado alguna noticia en algún momento, algún hackeo, alguna fuga de información, que siempre tenemos algo en las noticias. Y el objetivo es, más que nada, dar una introducción al mundo de la ciberseguridad, los desafíos y algunas preguntas interesantes de investigación que en algún momento decidí tratar de responder en varios proyectos, tanto profesionales y como de investigación que participé, y les traigo algunas de esas inquietudes. Una breve intro para los que no me conocen, como hablaron, algunos datos principalmente las tres universidades que estoy estudiando, Carnegie Mellon University, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Para quienes no conocen, Carnegie Mellon es la número 1 en ciberseguridad, ingeniería del software y ciencias de la computación. Y actualmente me encuentro en Malta, un país Malta, al sur de Italia, trabajando en PwC, es PricewaterhouseCoopers, es una de las 4 grandes en consultoría y me especializo como consultor senior en la parte de GRC, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, de ciberseguridad. La idea de esta charla es más que nada que se lleve una respuesta preliminar a estas 2 preguntas que tenemos acá, que es qué es la ciberseguridad y por qué deberíamos importarnos tanto a nosotros como a las organizaciones. Y también es darles una idea de posibles proyectos, tanto profesionales como investigación, que pueden realizarse. Ok, perfecto. Bueno, comencemos entonces. Nosotros usamos la tecnología todos los días en nuestra vida para casi todas las actividades y a veces hasta sin darnos cuenta. Además tenemos la expectativa de que todo funcione, de que al encender las luces de nuestra casa enciendan, al abrir la llave, el grifo, salga agua, y al realizar una llamada podemos conectarnos. Entonces tenemos esa expectativa de que todo sea predecible, sin percatarnos de los sistemas, la tecnología que está detrás, y tampoco sin percatarnos de cuán frágiles son estos sistemas, y cuán fácil podemos transformar esa experiencia predecible en un caos total. Por ejemplo, si visitamos un hospital, casi todos los dispositivos están conectados entre sí, esto de Internet de las cosas y demás. Después tenemos los bancos, las tarjetas de crédito, y hasta ahora los electrodomésticos también tienen esas funcionalidades de conexión a Internet. La tecnología se está convirtiendo en algo inevitable en el mundo moderno y estamos volviéndonos cada vez más increíblemente dependientes de la tecnología. Pero no nos damos cuenta que muchas veces detrás de todos estos sistemas hay computadoras o sistemas que probablemente fueron construidos hace más de 25 años atrás. Y todas esas computadoras y el software asociado a estas son completamente inseguros. Es un tema importante a detallar. También otro tema de los que podemos tocar es esa ilusión que tenemos al hablar de esa visión estándar de un ciberdelincuente, es que generalmente lo vemos como una persona joven, de 16 años, con granos en el sótano de su madre, que combina el hackeo ocasional con juegos de computadora. Pero eso ha cambiado radicalmente y hoy en realidad es un negocio, es el negocio del cibercrimen, que está manejado por los tradicionales grupos delictivos organizados que ya conocemos, y también por nuevas organizaciones modernas, desde pequeños grupos delictivos hasta grandes organizaciones financiadas por diferentes estados o gobiernos. Son globales, son multinacionales, son multilingües y operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si somos víctimas de un robo de un auto o de un carro, nos damos cuenta
de que nos robaron el auto del carro. Podemos hacer la denuncia y así seguir el proceso y judicializarlo. Pero ahora, es diferente con el cibercrimen. ¿Qué pasa en el fondo? Pasa en el segundo plano. Es mucho más complicado darnos cuenta de lo que sucedió y de que fuimos víctimas. Y para cuando realmente nos damos cuenta, si es que alguna vez nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. La gran mayoría de las personas que han sido víctimas del cibercrimen ni siquiera lo saben. Sus dispositivos han sido hackeados, los ciberdelincuentes viven dentro de sus computadoras, monitoreando todo lo que hacen. Es más, hay un comportamiento muy interesante, que es que los usuarios no se consideran víctimas, inclusive si se les notifica o se les informa que fueron víctimas. Esto lo consideramos un gap de awareness, de conciencia, de conocimiento, que lo llamamos el gap del conocimiento de la víctima. Y esto lo descubrimos como parte de un proyecto de investigación en una de mis tesis dentro de Carnegie Mellon, que alrededor del 25% de los usuarios posee este gap, que a su vez, repito, es alguien que fue informado y notificado de que fue víctima, pero a su vez no se considera. Entonces esta dicotomía del conocimiento, de la información, de que no logramos cerrar esa brecha. Como bien pueden ver en la slide, el tiempo promedio para detectar y contener una fuga de datos es de aproximadamente 9 meses. Si las megas corporaciones en Silicon Valley les lleva este tiempo detectar y contener una fuga de datos, ¿qué les espera a las medianas y pequeñas empresas? ¿Y qué nos espera a nosotros como individuos para proteger nuestra información personal? Para cuando te das cuenta que tenés un problema ya es demasiado tarde y todos los datos personales de las bases de datos están publicados en Internet, o la gente, tus clientes, empiezan a entrar en pánico. Los que nos puede causar dentro de una organización pérdida de reputación, caída del valor de las acciones, o inclusive, si somos un banco o gobierno, corridas bancarias. Un problema importante es cómo identificamos a estos ciberdelincuentes, porque van primero a conectarse desde un servidor en China, de ahí van a saltar una computadora en Australia, para luego pasar por Londres, y en el último paso a atacar un banco en Buenos Aires, del que quieren apoderarse. Esto ahora significa que tenemos una investigación criminal internacional, donde la evidencia es generalmente efímera. El gran problema es la falta de un gran marco general de trabajo, un framework, tanto legal como de procesos, métodos y procedimientos, para luchar en forma unida y cooperar entre países contra el cibercrimen. Varios países no lo tienen como prioridad, por lo que hasta que esto no se resuelva, las víctimas no pueden hacer mucho contra el atacante. Bien, otro tema importante que seguramente tenemos que tocar es la tecnología se desarrolla a pasos tan rápidos y tenemos dos perspectivas acá, desde nuestro trabajo diario y desde la perspectiva de la seguridad de cada una de las organizaciones. Más allá de este problema, la gran mayoría de la información no está protegida, es decir, no está cifrada, no está encriptada, bien sea nuestro número de tarjeta de crédito, nuestros datos personales, nuestros datos de salud y más allá. Y el verdadero desafío para todos nosotros es realmente si nos sentimos realmente seguros en este entorno online o no. Les traigo un par de definiciones y conceptos bien simples para quienes no hayan visto nunca seguridad, así que empezamos bien del core y la base. La idea es tratar de ver estos conceptos bien básicos y atarlos con algunas experiencias profesionales y de investigación más hacia el final de la presentación. Para definir qué es la seguridad, podríamos, en el nivel más sencillo, definirlo de esta manera. Alcanzar una meta versus un adversario. Entonces tenemos algunos adversarios y nosotros queremos defendernos de ese adversario. Y tenemos tres partes en cuanto a la defensa. Las políticas, que son nuestros objetivos, es decir, qué es lo que queremos defender, pero más específicamente, qué cualidades queremos defender de nuestros activos, de la organización, de nuestra información. En el segundo lugar tenemos el modelo de la amenaza, suposiciones sobre el adversario, es decir, asumimos qué cualidades sobre tal adversario. Qué tan avanzadas son sus técnicas, qué tan fácil puede superpasar nuestras defensas o qué tan probable es que nos ataque a nosotros. Una combinación de todas estas probabilidades y suposiciones nos da el modelo de amenaza. Y por último, los mecanismos, es decir, todo software o hardware parte de un sistema que haga cumplir las políticas, la seguridad de la información. En otras palabras, nuestras defensas que implementan los objetivos, es decir, tenemos las políticas son los objetivos, el modelo de amenaza es cómo poder llegar a ser atacado, y estos mecanismos que son las defensas en sí, los controles que ponemos para protegernos. Y acá entra el juego de la seguridad, ¿cuál es el set correcto de suposiciones para establecer las políticas, para establecer el modelo de amenaza y los mecanismos? Es una incertidumbre porque son solo suposiciones. Y acá es donde entra la gestión de riesgos. La ciberseguridad, la seguridad de la información está totalmente ligada con la gestión de riesgos. Y un riesgo para que no es tan complicado, sino un riesgo es nada más, nada menos que incertidumbre. O sea, un riesgo es incertidumbre. Por lo que la gestión de riesgos nos ayuda a gestionar
esa incertidumbre de cómo estas amenazas pueden atacarnos y cuánto daño realmente pueden causarnos. La clave no es ser paranoico, sino establecer, por ejemplo, esta amenaza es realmente probable y el impacto es grande, tratemos de defendernos contra eso, y no tratar de atacar a la seguridad absoluta, que no es posible, porque nuestro presupuesto no es infinito y tampoco nuestro tiempo es infinito. Pero sí podemos alcanzar un buen nivel de seguridad con un buen nivel de confianza. Y ese es el principal trabajo de un gerente de seguridad de información y alguien que se especializa más en el área de GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento, el área más lo técnica de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos defendernos? Generalmente usamos controles. ¿Qué es un control? Es una medida que modifica el riesgo. Es esta medida que modifica esa incertidumbre de la que estábamos hablando. Veámoslo como un elemento que nos permite, de cierta forma, modificar la incertidumbre, el riesgo, hacia nuestro favor. Un control puede ser un proceso, un software o hasta un dispositivo. En otras palabras, es nuestra medida de defensa. Entonces, el gerente de seguridad de la información tiene estas herramientas, o controles, para tratar de paliar esa incertidumbre, el riesgo de un ciberataque. Llegando así a la definición, ¿cómo vemos a la seguridad de la información? Es la protección de la seguridad, de la protección de la información. Más allá puede ser la información, los activos de información de la organización, y también podemos aplicar a la protección de nuestra información personal. Pero es más que nada establecer defensas, esos controles que hablamos previamente, para elevar nuestro nivel de confianza de repeler ciberataques. Y esos controles pueden ser todos esos elementos que estamos viendo en la diapositiva, tanto procesos, mejores prácticas o hasta políticas. Todo elemento o metodología que permita defendernos. Y obviamente tenemos que hablar que seguramente si han visto algo de seguridad, han escuchado de la tríada CIA, que son los conceptos básicos de seguridad. Pero, ¿qué es lo que realmente queremos defender? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Van a estar basados principalmente en estos y otros. La base es todos estos tres. Recuerden que tenemos que establecer una política de seguridad que va a definir qué cualidades de nuestra información queremos defender, pero ¿cuáles serían esas cualidades? Lo podemos definir a grandes rasgos con estos tres conceptos básicos, que es lo que llamamos tríada CIA. Este modelo destaca las tres funciones más importantes que realiza la seguridad de la información de una organización, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a definir un poquito esto. Y cuando pensamos en objetivos de seguridad de información, generalmente pensamos en estos tres. Confidencialidad se enfoca más en que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información y los recursos. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa cuando se hace la imagen de ciberseguridad o seguridad de la información. Mantener secretos lejos de miradas indiscretas. Es una de las patas más importantes de seguridad y que lleva mucho tiempo de trabajo, para prevenir, por ejemplo, una divulgación de la información a usuarios que no tienen acceso a esa información, que es efectivamente evitar que la información sensible esté disponible para personas o inclusive el público en general sin el consentimiento del propietario. Después, los profesionales de seguridad también son responsables de proteger la integridad de la información de la organización. ¿Y esto qué sería? La integridad significa que no se realizaron cambios no autorizados a la información. La definición también incluye que la información sea correcta y válida, por ejemplo, una caja de ahorro que no tenga saldo negativo o un campo de edad que no tenga decimales. Estos cambios no autorizados pueden ser de un atacante que busca alterar información intencionalmente o de una interrupción del servicio que afecta accidentalmente los datos almacenados en el sistema. Y el objetivo final de la seguridad de la información es la disponibilidad. Un tema que está muy relacionado con la continuidad del negocio, la continuidad de las operaciones ante incidentes de seguridad. En pocas palabras, sería el show debe continuar a pesar de los ciberataques. La disponibilidad se enfoca en que las personas autorizadas puedan acceder a la información en el momento que la necesiten. Si los usuarios no pueden acceder a sistemas o información de negocio importante, esa falta de disponibilidad puede tener un impacto profundo en el negocio o las operaciones. Quienes buscan socavar la disponibilidad se involucran en ataques conocidos como ataques de eliminación de servicio, que estos ataques intentan, en pocas palabras, sería abrumar un sistema o hacer que se bloquee, por lo que se niega a los usuarios legítimos el acceso en el momento que la necesitan. Y para que se lleven una idea de qué es un posible control, una posible defensa de seguridad, es la criptografía. Seguramente han conocido, escuchado un poco sobre esto, o han hasta implementado. El cifrado es un control de seguridad importante para hacer cumplir la confidencialidad, de la que estábamos hablando. El cifrado utiliza algoritmos matemáticos para transformar texto a texto cifrado. Y este texto cifrado es ininteligible para cualquier persona que no tenga la clave de cifrado adecuada. De esta forma podemos transmitir información sensible a través de un canal inseguro, como lo es Internet, por ejemplo.
Podemos ver en la imagen que el emisor envía el mensaje, de ejemplo, testeo hola, en el cual, utilizando una clave, se transforma en un texto inteligible, y el cual el receptor, utilizando la misma clave o no, dependiendo de qué algoritmo se esté utilizando, puede llegar a descifrar ese texto inteligible en un texto realmente que tenga sentido. Perfecto. Para que nos demos cuenta de con qué tampoco podemos hacer daños. Con un solo clic podemos causar mucho daño, y esto está relacionado, por ejemplo, a ataques de ingeniería social. En cuanto a un ejemplo muy fácil es el ransomware, un ejemplo de un posible ataque o amenaza. Lo que tenemos el malware sería el software dañino, por eso tenemos la definición dentro de esto, y cuyo propósito del ransomware en sí, por eso su nombre ransom, rescate, y ware, software en inglés. La idea el propósito es secuestrar el acceso a nuestros dispositivos o a los datos de nuestros dispositivos, y hasta a veces poder pedir un rescate o un pago para recuperar el acceso. Es muy común últimamente, y también esa amenaza de filtrar la información si es que la empresa no paga un rescate. Bien. Y para que se lleven, si a alguno le interesa alguna vez meterse en seguridad, ¿cuáles son las 4 áreas principales que se están viendo ahora? Es la parte de GRC, la de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, que es la que me especializo yo, y la parte de privacidad, que son las 2 más grandes no técnicas. Es decir, uno no va a estar programando o codeando todo el tiempo, sino que necesita de esos conocimientos, pero no lo va a estar haciendo en todo momento. Las otras 2 grandes áreas técnicas, en donde se va a estar programando y se va a estar utilizando elementos y conceptos técnicos y frameworks más técnicos, son las de operaciones de seguridad e inteligencia de amenazas. Un resumen de qué sería gobierno: es el marco de trabajo de la seguridad. Se definen los roles, las responsabilidades, los intercambios de información, cuáles son las autoridades, los grupos de trabajo, comités, por ejemplo, y esto está más relacionado con análisis de gaps, auditorías, reviews de seguridad que nos ayudan a alinear la seguridad a los objetivos del negocio. Después, riesgo, hablamos un poquito, es el manejo de la incertidumbre, es qué tan graves son las amenazas, cuál es la probabilidad, y manejar esa incertidumbre definiendo y aplicando controles. Es decir, en función del análisis de la incertidumbre, defino qué controles y qué defensas voy a tener. Y por último, cumplimiento, que nos ayuda a verificar que esos controles que definimos en la gestión de riesgos se cumplan y sean efectivos. Es decir, qué tan efectivas son nuestras defensas. Bien, en cuanto a privacidad, seguramente conozcan GDPR es una de las 2 más importantes, regulaciones más importantes en cuanto a privacidad acá en la Unión Europea. Y es más que nada, acá se trabaja en impactos de privacidad, análisis, en el manejo de los datos, en políticas, en las notificaciones de privacidad que pueden encontrar, el manejo de cookies, por ejemplo, o algunos de esos statements que tienen al ingresar en un sitio web. Después, por último, tenemos operaciones de seguridad. La parte más técnica es alguien que va a estar manejando, por ejemplo, firewalls, que va a estar manejando sistemas de detección de intrusión, sistemas de protección de intrusiones, etcétera. Por ejemplo, sistemas de gestión de eventos y demás relacionados con seguridad. Es la parte de operativa más técnica. Y por último, la inteligencia de amenazas. Y acá hay gente más técnica que analiza qué vectores o qué nuevas formas de ataque tenemos, qué nuevos actores o atacantes surgen, qué nuevas metodologías se utilizan, qué nuevas vulnerabilidades en nuestros sistemas hay. Todo esto como parte de inteligencia para definir, cuál es nuestro nivel de seguridad y cuál es nuestra tolerancia a esa incertidumbre. Por eso son importantes, por ejemplo, las actualizaciones cuando se descubre una nueva vulnerabilidad, que no es más que nada que un agujero de seguridad que tenemos que tapar con una actualización. Bien, pero hablamos mucho del tema de que es importante para las empresas y demás. ¿Sí? ¿Es solamente importante la ciberseguridad para las empresas y los gobiernos? Por eso podemos hablar un poco más de qué es credential stuffing. Es más que nada, la traducción sería robo y reuso de contraseñas. Con esto les traigo un ejemplo de un proyecto de investigación que fue más que nada una de las tesis en Carnegie Mellon y que se enfoca más en el robo y reuso de contraseñas. Esta investigación fue realizada con Alexandra Acquisti, por ahí los conocen, que es quien inventó el campo de Privacy Economics, economías de la privacidad. Y la tesis se enfoca en el análisis de robo de credenciales y más que nada en las sincronizaciones entre el comportamiento humano, las aptitudes de los usuarios y la conciencia, conocimiento por parte del usuario de lo que está sucediendo. Es un experimento que hicimos con más de 400 sujetos de prueba y ahora vamos a hablar un poquito de los resultados y demás. Pero es un problema que no solo personal, sino también de las empresas. Pero ¿qué pasa si los usuarios
reutilizan las contraseñas filtradas. Eso es principalmente el problema o la pregunta que queríamos resolver. Pero veámoslo con un ejemplo para que se entienda más sencillo. Les traigo un resumen de esa presentación. Y como sabemos, todos usamos contraseñas, también todos usamos nombres de usuarios. Y la combinación de usuario y contraseña, por eso se llama credencial. Estamos hablando de credential stuffing, estufeo de contraseñas. Y vamos a estar concentrados en este par de usuario y contraseña, que es, si yo soy un hacker, por ejemplo, me interesan las dos, el usuario y la contraseña, como para acceder ilegítimamente a un sistema, a un servicio. Y también tenemos que definir qué es una fuga de información, una data breach. Cuando la información es robada o filtrada, potencialmente se filtran o se roban estas credenciales. Recuerden que ese es el par de usuario y contraseña. Junto con mucha más información que también nos permite tener un poco más de inteligencia sobre nuestra posible víctima o víctimas, como por ejemplo nombres, direcciones IP, número de identificación, de seguro social, dirección de tarjeta de crédito, segundo nombre, que estas son posibles elementos de verificación o preguntas de seguridad que pueden ser útiles a la hora de cometer algún ciberataque o, por ejemplo, algún fraude. Y entonces, ¿por qué debería importarnos que las empresas sufren fugas de información si nosotros lo único que hacemos es registrarnos, utilizar un servicio, crear un nombre de usuario y una contraseña, y la empresa se ocupa de la ciberseguridad? ¿Por qué a mí, como persona que no estoy a cargo de esa seguridad de la empresa, me debería importar una fuga de información o un hackeo que tiene esa empresa? Principalmente vamos a verlo con un ejercicio práctico. Voy a estar mandando en el chat la URL o el link para quien quiera testearlo. Pueden ingresar a esta página, ingresar su correo electrónico y verificar los resultados. Más que nada les va a dar un listado de aquellas fugas de información relacionadas a su correo electrónico. Si pueden usar su correo personal o el correo más antiguo que tengan, les van a dar más resultados. En la pantalla van a ver esto y van a tener el campo donde pueden poner el email y seleccionar el botón de PON. Y van a ver, si tienen una pantalla roja van a tener resultados, si tienen una pantalla verde no van a tener resultados. Y más que nada, entonces, ¿por qué debería importarnos? Demos el ejemplo. Tenemos dos cuentas, una en Netflix y otra en Facebook. Y digamos que utilizamos el mismo usuario, nuestro correo electrónico personal, y la misma contraseña. Estamos reutilizando la misma contraseña, tanto en Netflix como en Facebook. Y supongamos en el caso hipotético que Netflix sufre una fuga de información, una fuga de datos, que se libera públicamente, entonces cualquiera tiene acceso a eso. Un hacker podría acceder y tomar ese credencial, ese par de usuario y contraseña, meterlo como input en un sistema, en un algoritmo, en un script que haya creado, y probar en forma masiva en distintos sitios, por ejemplo, en el home banking de varios bancos, en distintas redes sociales, y específicamente en Facebook. Como nosotros usamos el mismo correo como usuario, correo electrónico, y la misma contraseña, tanto en Netflix y en Facebook, el ciberatacante podría fácilmente vulnerar la seguridad en Facebook, porque ya conoce los datos de logueo y de usuario y contraseña. Esa es la principal, el por qué tiene que importarnos. Entonces podemos definir al estufeo de contraseñas, a la credential stuffing, como un tipo de ciberataque en el que las credenciales de las cuentas robadas, que a menudo son precedentes de fuga de datos, que es más fácil obtener esa información públicamente, se utilizan para obtener acceso no autorizado a otras cuentas de usuario. Recuerden que hablamos de utilizar las credenciales filtradas de Netflix para acceder a Facebook. Pero de una forma más que se hace de solicitudes automatizadas a gran escala en contra de otros sitios web. Entonces no es que alguien que está probando uno por uno, sino que están utilizando un sistema, un script en sí, para probarlo automáticamente. Tienen distintas metodologías, distintos modelos de negocio, esto se vende, se alquila, se reusa, etcétera y demás. Hay un montón de temas dando vuelta ahí, pero principalmente a nosotros como personas nos interesa esto. Tratar de no utilizar las mismas contraseñas, sino reutilizarlas, cambiarlas cuando tenemos una notificación de una fuga de información y demás. Entonces, la principal pregunta que respondí a este proyecto de investigación es la seguridad, tanto la concientización y la gestión de contraseñas, y nosotros, cómo gestionamos individualmente las contraseñas. Y la privacidad, nuestro comportamiento humano y la actitud hacia nuestra privacidad, sí influyen en la conciencia sobre la privacidad y la severidad de las filtraciones de datos. Es decir, si cómo yo me manejo en cuanto a seguridad y privacidad puede influir en mi conciencia de privacidad y en la severidad de las filtraciones de datos.
Ese era el objetivo principal. Y los hallazgos tienen como principal, descubrimos que los usuarios no son conscientes de casi el 75% de sus filtraciones de datos, y solo se preocupan por poco menos de la mitad de esas filtraciones, alrededor del 46%. Entonces estamos hablando de un gran gap ahí. También descubrimos que al cerrar esa brecha, ese gap de concientización, es decir, cuando los usuarios no están al tanto de las fugas de datos que les preocupan, pero se enteran de estas fugas preocupantes, aumenta la susceptibilidad de los usuarios a proveer información falsificada mientras se registran en los sitios web. Es decir, aumenta su susceptibilidad considerablemente a proporcionar datos falsos o ficticios cuando los sitios web les solicitan información. Entonces, principalmente nos enfocamos en qué tan severas eran las fugas de información, que una vez que nosotros le notificamos a esa persona que no conocía esa fuga de información, cuál era su comportamiento, si le interesaba, si le importaba o no, y si después de eso era más susceptible a mentir cuando se registraba en los nuevos sitios, y era así. Y también analizamos el tema importante que ya hablamos, de que el 25% de estos usuarios, estos sujetos de prueba, una vez que les notificábamos que habían sido víctimas de una fuga de datos que les importaba y que era grave, no se reconocían como víctimas, es decir, que no lo asociaban a ser víctimas, no comprendían realmente lo que estaba sucediendo, ese 25%. Entonces, uno de los temas importantes y interesantes. También les traigo otro proyecto más de gestión de riesgo e impacto de controles, que tuve la oportunidad de participar con el CERT-SAID, es el Software Engineering Institute de Carnegie Mellon. Más que nada creando modelos de madurez y este nuevo método de gestión de riesgo que presentamos en la Flowcom, una conferencia en 2022 de Carnegie Mellon. Para quien le interese puede buscar el video en YouTube, no hay problema, pero les traigo un breve resumen de esto. En colaboración con este Instituto de Ingeniería de Software de Carnegie Mellon, ideamos este método de ciberriesgos para que cualquier organización puede utilizarlo, que combina varios frameworks, marcos de trabajo nombrados en la industria, pero el principal objetivo es cuantificar rápidamente los riesgos, es decir, esa incertidumbre que estábamos hablando, y dotar al gerente de seguridad de una estrategia de priorización de impactos, de controles. Es decir, una forma de cuantificar esa incertidumbre y dar una herramienta al gerente de seguridad en cuanto a priorizar esas defensas, o sea, qué controles tenemos que implementar primero, o sea, por dónde comenzamos implementando las defensas. Y el gerente de seguridad con esto puede justificar rápidamente su presupuesto e inversiones a los ejecutivos y al management. La pregunta principal de todo gerente de seguridad es: ¿cómo justifico mi presupuesto ante alguien que no sabe de tecnología, ante alguien que no sabe de ciberseguridad? Y es más que nada esto lo que queríamos resolver. Como resultado, la herramienta ayuda a cualquier organización a administrar su riesgo, esa incertidumbre, de acuerdo a su apetito de riesgo y su presupuesto personalizado. Es decir, en función de su presupuesto, digamos que tiene X presupuesto en dinero, uno lo pone como input en la herramienta, que el prototipo está en Python basado, y le puedo decir, ok, este es el listado más óptimo de controles para tu apetito de riesgos, para tu incertidumbre específica y para tu empresa específica. Más que nada, esto está en función del presupuesto, cuánto quieren invertir en seguridad, y en función del apetito de riesgo, que en otras palabras, el apetito es cuánta incertidumbre va a tolerar la empresa. Que, por ejemplo, alguien en el área financiera va a tener más tolerancia al apetito de riesgo, pero en otra área o en otra industria no. Entonces, ¿cuál sería la mejor combinación de controles en función de nuestro presupuesto y en función de nuestra tolerancia y la incertidumbre? Y el objetivo era brindar al CISO, al gerente de seguridad, una herramienta para navegar con éxito la implementación de estos controles y priorizar el tratamiento de riesgos. Tratamiento de riesgos más que nada la implementación de defensas contra esa incertidumbre. Y ayudar a determinar cuánto menos riesgo tiene una organización si se implementan estas ciertas defensas y se reducen las pérdidas financieras. Es más que nada dar una cuantificación. Y las distintas curvas que vemos ahí, por ejemplo, la que está a la derecha, es más que nada, vemos tres grandes líneas. La primera, el azul, es el riesgo inherente, es decir, cuánta incertidumbre tiene la empresa si nosotros no hiciéramos nada, así como está. La verde es la tolerancia, es decir, cuánta incertidumbre tolera la empresa. Generalmente nosotros intentamos que esté por debajo de esa línea, o sea, que sea un nivel de incertidumbre aceptable. Y después la línea naranja es la del riesgo residual, es aplicando defensas, aplicando controles, cómo logramos declinar ese nivel de riesgo inherente hacia riesgo residual. Es decir, el riesgo inherente, ¿cómo está?
Riesgos residuales, nosotros aplicando controles o defensas de seguridad para disminuir esa incertidumbre debajo de la tolerancia nuestra y la organización de incertidumbre. Y podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con la figura de la izquierda, que son por cada evento de riesgo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de ransomware, si la empresa es atacada por un ransomware, ¿cuánto nivel de riesgo tenemos? Y, por ejemplo, una denegación de servicio, etcétera. Distintos eventos de riesgo, eventos de incertidumbre, podemos también medir eso mismo. Perfecto. Y por último les traigo otro proyecto de investigación del que participé que habla más de modelos de madurez. Tenemos varios frameworks, solamente conozcan las normas ISO, la 9001, pero en sí las de seguridad principalmente están enfocadas en las 27000 algo. Por ejemplo, la 27001 es la de certificación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Pero esto no nos da una lista de controles, no da una lista de defensas que podemos implementar, pero no nos dice cuál es más importante o por dónde debemos empezar. Entonces, el modelo de madurez nos ayuda a definir dónde estamos y hacia dónde queremos ir, basado en esa lista de controles, por ejemplo, que ofrece ISO, que ofrece NIST o alguna otra organización. Por ejemplo, podemos ver que tenemos 5 grandes etapas, que son los primeros pasos, una noción de seguridad, la base, el gran salto y la mejora continua. ¿Por qué nos sirven los modelos de madurez más que un framework o de un marco de referencia de controles, que es más que nada un listado de controles? Porque podemos definir, ok, nuestra empresa está principalmente en el nivel 2, pero nos faltan un par de controles del nivel 3 para seguir adelante. Nos ayuda a priorizar cuáles son las defensas más importantes para llegar en sí al estado que queremos. Por ahí no queremos llegar al nivel de mejora continua, al nivel 5, porque es demasiado exigente en cuanto a nuestro presupuesto, no tenemos tanto tiempo, o somos una pequeña y media empresa, entonces con un nivel 3 o en el medio nos conformamos. Entonces, más que nada está principalmente alineado al negocio en sí, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, y puede estar basado, por ejemplo, el modelo de madurez que creé, está basado en varios frameworks, utiliza NIST, utiliza ISO y demás, está todo consolidado dentro de este modelo de madurez para ayudarnos a tener todo centralizado en un lugar y saber cuáles son los próximos pasos hacia la mejora continua o hacia nuestro objetivo. Perfecto, y eso es más que nada los grandes rasgos de distintos proyectos de investigación, de profesionales, de los que participé y que me gusta traerles y hablar un poco para ver si les interesa el tema de seguridad o no, si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta, si has disparado alguna consulta sobre eso. Más que nada ahora está más abierto a eso, a dudas, consultas y preguntas. Les dejo mi contacto por si a alguno le interesa el tema de seguridad y quiere meterse, pero le cuesta en algún lado o no busca recursos y demás. Las preguntas que quieran, yo no hay ningún problema, pueden contactarme. Bueno, ingeniero. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su intervención. Hay un par de preguntas que los estudiantes quieren hacerles, pero esté dispuesto. Perfecto, sí, no hay problema. Listo, ingeniero, permítame. Bien, la primera dice, a día de hoy, la criptografía de datos importantes podría ser descifrada con algún tipo de algoritmo o programa actual. Sí, depende de qué algoritmo de descifrado estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de DES, de DES, es totalmente descifrable. Si estamos hablando de otros, hay muchos, hay una cantidad importante de distintos algoritmos que se usan de descifrado, pero principalmente es mantenernos al día de qué avances se están haciendo en cuanto a seguridad. Por ejemplo, siempre hay un grupo de gente intentando romper estos algoritmos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de... Actualmente se usa RSA más para criptografía pública, pero hay varios avances, no se ha rompido aún, pero hay varios avances en cuanto a eso que desde un punto de vista de un gerente de seguridad yo le recomendaría no utilizar eso y migrar hacia otro algoritmo que es, por ejemplo, basado en curvas elípticas, que es más que nada, son distintos algoritmos en sí que tienen un ciclo de vida y la idea es estar al tanto de en qué parte del ciclo de vida está. En algún momento va a dejar de utilizarse. También podemos sumar a esto la criptografía cuántica o demás, que también hay algoritmos cuánticos y hay que estar al tanto de las noticias, ver en qué estado está, ver cuál es nuestro presupuesto y obviamente basarse siempre en estándares o algoritmos que estén testeados públicamente. Como por ejemplo AES o RCA o curvas elípticas y demás. Pero sí, depende del algoritmo, es la respuesta.
De acuerdo, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta hecha por Sammy Robles, que dice, si tenemos áreas en la seguridad, ¿a qué sitios podemos acceder, páginas, para tener una idea más amplia de nuestro progreso en caso de ir por un camino mal indicado? Ok, perfecto. No hay un área que te pueda decir, ok, este está específicamente, pero principalmente yo me enfocaría en las distintas certificaciones. Digamos, por ejemplo, si querés ir al área de GRC, para la parte más técnica, hay certificaciones como el CISM o el CISP, que son más para esa área. Si querés más de privacidad, hay certificaciones como el CIPT o el CIPP, que son más del área. Ahí podés buscarte en los objetivos que tienen, en los contenidos, y basarse más en esas áreas, pero no hay como un plan específicamente. Estaría bueno que lo estuviera. Después, en inteligencia de amenazas hay específicas, en seguridad de las operaciones también, de SecOps o demás. Hay, específicamente, yo me basaría en las certificaciones. Si te interesa algunas de esas cuatro, por ejemplo, digamos que te interesa la parte de SecOps, buscamos las certificaciones relativas a esa, ves los objetivos, los contenidos y tratar de hacer un plan de acción en cuanto a eso. Esa es me parece la parte, la estrategia más segura y buena. Pero siempre basando, por ejemplo, hay cursos online gratuitos en LinkedIn Learning, edX, Coursera, etcétera más, o hasta ni siquiera buscando libre públicamente en Internet. No hace falta buscar más allá, con una computadora podemos buscarlo, así que eso sí, no está más allá de hacer un plan. Basándote en esas certificaciones va a ser algo más documentado y más específico. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Por aquí hay otra pregunta de Brian Manuel Rojas, que dice que cómo comprobar que mi empresa está teniendo un ataque de ciberseguridad y cómo actuar frente a estos ciberataques. Y es complejo. Hay algunas empresas que tardan, como vimos en la estadística, tardan muchos meses, algunos a veces ni se dan cuenta, pero más que nada no es que tengo la certeza de la seguridad de que no me han atacado, que seguramente sí, me han atacado, pero sino qué nivel de confianza tengo yo para decir, espero con este nivel de confianza de que no he sido atacado, no he sido comprometido. Pero en sí, en un momento no podemos pensar en que no vamos a ser comprometidos. En un momento nos van a comprometer en sí, porque no tenemos el presupuesto infinito, no tenemos el tiempo, los recursos infinitos. Entonces tenemos que tener una gama, por ejemplo, una política anti-incidentes, un protocolo, un playbook de respuesta anti-incidentes. Pues en algún momento va a llegar esa situación, nos van a atacar en algún momento y tenemos que tener muy aceitado la detección. Entonces, cuanto más podemos acortar en el momento que nos atacan, en el momento que nosotros nos damos cuenta que nos están atacando, es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos activar esos mecanismos de defensa que tenemos, tratar de aislar ese ataque, tratar de contenerse, separando, aislando sistemas, aislando redes o cualquier otro tema que esté estipulado en ese playbook, para poder tratar de defendernos primero aislándolo y después viendo tratar de cuál es la causa raíz del problema y tratar de resolverlo en sí, para luego una vez que lo resolvemos, más adelante analizar cuáles fueron los errores, porque si pasó, si nos fuimos atacados el hacker tuvo éxito en eso, fue un error nuestro, es decir, fue un control que nos tuvo, una defensa que nos tuvo, o fue un error al no considerar en la gestión de riesgos que ese vector de ataque podría estar sucediendo. Entonces, más que nada es tratar de revisar cómo estamos gestionando esa incertidumbre para que eso no vuelva a suceder. Pero sí, en algún momento va a pasar, entonces lo mejor es tener esos playbooks o protocolos, porque en el momento que nos están atacando no vamos a estar pensando fríamente y no vamos a tomar la mejor decisión. Si planeamos con anticipación, ok, ante tal evento, por ejemplo, tenemos un ransomware, vamos a hacer estas acciones, o ante una denegación de servicio vamos a hacer estas acciones, pensándolo fríamente cuando no nos están atacando y tenerlo ya establecido va a ser la mejor opción. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por esa respuesta. Por aquí tenemos otro compañero que nos escribe, Libardo Rivera. Dice, si bien sabemos, la criptografía es vulnerable. Es posible vulnerar algoritmos donde se usa cifrado con llave pública y privada, como por ejemplo RSA 4096. Todo depende, como hablamos antes, depende del algoritmo en sí. Y también, por ejemplo, si consideramos que RCA 4096 es seguro, también tenemos problemas de implementación. Como por ejemplo, en su momento RCA tenía algunos que otros problemas que si nosotros mandamos un mensaje específicamente codificado
y la persona que tiene la llave responde a ese mensaje y el sí sucesivamente sigue, podríamos llegar a descifrar o vulnerar el protocolo, más allá de que sea seguro, sino que es un error en la implementación o es un error de la persona que está utilizando. Entonces, no es más que nada, primero y principal, es que el algoritmo sea público, que sea testeado en forma pública, para que haya muchas personas que lo hayan verificado, para que no haya una, digamos, una vulnerabilidad a propósito intencional dentro de ahí. Después es que hayan investigadores que estén basados, sepan mucho de matemáticas de estos algoritmos y que lo hayan testeado, de que haya papers intentando romperlo pero que no lo logran aún. Y después principalmente es cómo lo implementamos y cómo educamos, cómo le damos ese entrenamiento a las personas que van utilizando. La mejor opción es tratar de hacerlo transparente al usuario, porque el usuario no entiende la seguridad, no entiende de sistemas, entonces cuanto más transparente se pueda hacer mejor. Pero sí, todo depende de en qué lugar del ciclo de vida está, cómo lo implementes, cómo lo use la persona que lo va a usar en sí. Y por ahí la respuesta hoy es seguro y mañana no lo es. Entonces siempre depende estar al tanto de lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero, muy clara. Pues damos por terminadas las preguntas y pues agradecerle especialmente a usted por participar y por hacer parte de esta feria. Esperamos pues tenerlo nuevamente para nuevos proyectos, para nuevas ferias, para nuevos eventos. Y pues muchísimas gracias. Perfecto, no. Gracias a ustedes. Cualquier consulta o duda, no hay problema, nos pueden contactar y muchas gracias por la invitación. Disculpe.